Sabemos dónde estamos, sexto sentido, por supuesto. 6 sentidos, como siempre le digo, no alcanzan para entender la realidad mundial, así de una se lo digo. Bueno, hoy un placer cada vez que viene, ahora hacía rato que no venía, está con mucho trabajo, yo lo sé, un caballerazo que sabe un montón, él es economista y además es el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal del Ministerio del Interior, Ricardo Delgado. A él me estoy refiriendo. Ricardo, gracias por estar acá en Sexto Sentido. Por favor. Buenas noches, Karina. Sé que estás trabajando un montón. Muchísimo. Ya sé, un montonazo. Pero está muy bien. Así debe ser. Exactamente. Así debe ser. Están haciendo un montón de obras. Sí, la verdad. A ver, que contame sí. un poquito porque es bueno, impresionante. Tenemos solo 20 y pico de minutos. Sí, la verdad que estamos ejecutando infraestructura como te diría nunca antes en la historia reciente, ¿no?, de la Argentina. Este año vamos a invertir cerca de 3 puntos del PBI. Para el año que viene estamos pensando en ya 3,5% del producto. La idea es llevar a esta inversión a que sea el doble de la actual. En un estado ideal la Argentina debería ser 6% del PBI. Estamos hablando de unos 45.000 millones de dólares que deberíamos invertir por año para que la Argentina pueda crecer sin mayores problemas y sin los habituales subas y bajas que cada 10, 8 años suceden en esta economía. Y la verdad que en términos del uso de los impuestos, porque finalmente la obra pública son los impuestos que vos, yo y los que nos están viendo todos los días, casi sin darnos cuenta, en muchos casos aportamos al Tesoro Nacional, digamos, estamos honrando esos impuestos con este programa de obra pública y de infraestructura muy ambicioso. Un poco, está bueno, interesante que haces hincapié sobre algo que es lógico, pero que es lógico el tema de los impuestos, pero normalmente uno por ahí no se daba cuenta el tema de la presión impositiva, que sigue siendo alta, pero la diferencia es que antes era igual de alta, un poquito más incluso, porque se bajó un poquitito, pero sin la contraprestación, claro, ¿no? De lo que claro, a ver, lo que uno recoge incluso en las recorridas que hace por los distintos municipios, los distintos barrios, por las provincias, por supuesto, es esto. Hoy se ve obra, hoy hay ruido a retroexcavadora, hoy hay gente que se acerca y te dice gracias porque estamos sufriendo un momento incómodo porque estamos haciendo la cloaca, pero sabemos que vamos a tener agua, que vamos a tener cloaca. Digo, y esas cosas, como bien vos decías, hubo 12 años de una abundancia de recursos, producto de los precios de la soja y demás, y no se veía en obras para la gente. Y esto me parece que se valora de una manera muy, muy especial, muy particular, que es en realidad, no es que nosotros seamos iluminados, sino que es lo que debe ser, que no se hacía. Y me parece que es el cambio, si querés, que se está planteando desde la infraestructura. Ricardo, a ver, cuando hablamos de infraestructura, obviamente vos haces alusión a temas que son recontrabásicos como las cloacas, pero sí, claro, no había en un montón de lugares. Porque yo digo, yo pienso en infraestructura y por ahí mucha gente dice, puentes, caminos, autopistas, supuesto, claro, obvio, pero infraestructura social, lo que vos decís. Exactamente, no agua, estaba lo cloaca, básico. Vivienda, claro. O sea, nosotros desde nuestro ministerio que conduce Rogelio Frigerio, lo que hacemos básicamente es atender ese tipo de demandas, claro, las demandas más, si querés, más básicas de millones de argentinos que en muchos casos vivían en condiciones, te diría, del siglo XIX. Infrahumanas. Me permito decir infrahumanas. Sí, la verdad que quien no tiene agua o quien no tiene cloaca es vivir en condiciones de otro siglo. Exacto. Y ya 2 siglos atrás, no uno. Sí. Entonces, me parece que esas cosas, para una economía como la Argentina, una sociedad como la Argentina, que ha sido pionera en un montón de cuestiones a lo largo de su historia, ¿no?, en términos de avances sociales muy significativos, me parece que esta es la época en donde pongamos a todos en un plano de igualdad de estas necesidades básicas que hoy están insatisfechas, por desgracia, ¿no? Sí, no, es que digo que la verdad que, no podés pensar ni siquiera en una educación un poco mejor si vos no tenés... la salud. Pues claro, o la salud, por el tema de las infecciones que hay cuando no hay cloacas, ¿no es cierto? No, y además hay otra cosa que es interesante, ¿no? Porque este es uno de los objetivos centrales, te diría, este gran programa y ambicioso programa de infraestructura a nivel nacional, que el presidente lo tiene muy, muy cuantificado. El presidente
nos dijo, yo quiero que al final de mi mandato el 100% de los argentinos tengan acceso al agua potable y el 75% a las cloacas. Estamos lejos todavía de eso. Ahora, eso también marca claramente, no solamente una línea política de lo que debe ser, sino la lógica de que se terminó el cortoplacismo en la obra pública. ¿Por qué? Porque la cloaca no se ve. Es mucho más fácil, mucho más vendible desde el punto de vista de la política, hacer un pavimento, tapar un bache, que lo estamos haciendo, por supuesto. Sí. Pero digo, eso se ve. La cloaca no se ve, pero sí se ve después en chicos que crecen sin enfermedades, en chicos que tienen acceso a agua no de pozo contaminado, sino de una red de agua corriente. Digo, ese tipo de cuestiones me parece que también forman parte de un cambio de la manera de ver la infraestructura en la Argentina. ¿Cuántas veces, Ricardo, hemos hablado, ¿no es cierto?, acá en el programa del concepto del desarrollo? Sí. Argentina creció durante mucho tiempo a tasas fenomenales, pero nunca hubo un desarrollo porque nunca hubo una mente que lo que vos decís dijera, ¿sabés qué? Voy a hacer cloacas que no digo, electoral en el corto plazo no paga electoralmente, pero tiene que ver con la gente. Pero hay que hacerlo. Exactamente. Un día eso había que hacerlo y por suerte hay un gobierno y un presidente que tomó la decisión de que ese día ya llegó. Me parece que este es el punto, te diría, el cambio copernicano más significativo. Son las cosas que hay que hacer y no las que quizá una elección te exigen que hagas. Claro, por coyuntura. Por coyuntura. Exactamente. Entonces, porque pensar en infraestructura es pensar en largo plazo. Claro. ¿Qué es lo que estamos pensando? O sea, cuando uno piensa en infraestructura, uno está proyectando una red de transmisión eléctrica de acá a 30, 40 años, está pensando el acceso o cómo hacer para que el crecimiento poblacional esté incluido con agua, cloaca, digamos, una ruta con una capacidad para dentro de 30 o 40 años, un ferrocarril de cargas como el Belgrano Cargas, para hacer que la producción del norte argentino sea más competitiva, para evitar que históricamente la Argentina resuelva, entre comillas, sus problemas de competitividad devaluando su moneda. Exactamente, que siempre el tema monetario... Hay que romper esas cosas, porque la verdad que las cuestiones de fondo en la Argentina no se solucionan con una devaluación, digamos. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que empezar, o bajando el costo laboral, digamos. Hay que hacernos más productivos, tenemos que ser más productivos como fuerza de trabajo, pero sin duda castigando el salario, castigando a los ingresos de los trabajadores, tampoco lo hacemos. Entonces, seguro. Estas son las cosas que de a poco hay que ir machacando, transmitiendo y poniendo en valor, como venimos haciendo, creo, modestamente. Claro, cambiando la mentalidad también explicando, es muy importante explicarle mucho a todo el mundo esto, porque, claro, ¿no es cierto? Cuando uno entiende, puede, valga redundancia, entender completamente cómo viene el cambio 180 grados. Ahora, Ricardo, a ver, todo esto se está financiando fundamentalmente con toma de deuda, ¿no? Bueno, digamos, una parte. Una parte, sí. Que dicho sea paso, digo, es la lógica. Hoy todavía el ratio de deuda es muy bajo en relación al Producto Bruto, pero además es la lógica, esa es otra cuestión. No se puede financiar obra de infraestructura con gasto corriente, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. Yo te diría que además el tema, porque también vale la pena hacer una suerte de docencia modestamente sobre el tema de deuda, ¿no? Porque se plantea que este es un gobierno que hizo que la deuda explotara en términos absolutos, pero también lo que no se dice, los que plantean eso, lo que no dicen es que haber ido a un ajuste fiscal draconiano, o sea, claramente la Argentina tiene que equilibrar sus cuentas fiscales, el proceso de reducción de déficit fiscal está muy claro, digamos, y se va a cumplir. O sea, la Argentina está yendo a un sendero de equilibrio fiscal y lo va a cumplir en el año 2019. Pero paulatinamente. Bueno, porque si no, esto de no tomo deuda, pero tengo que echar 1 millón de personas, y además asumimos con más del 30% de argentinos en la pobreza. Sí, entonces, a ver, tengamos en claro que es muy lindo plantear recetas desde fuera de la decisión diaria de política económica o de políticas públicas, pero hay que ser un poco consistente en eso. También es cierto que la salida de no hago ninguna corrección fiscal y me sigo financiando con deuda tiene patas cortas. Lo hemos visto también en la década de los 90. Es cierto. Entonces, el aprendizaje
me parece que también es importante tenerlo en términos de las cosas que se hicieron mal antes. No, pero digo, estaba pensando igual, Ricardo, también con una pequeña gran diferencia, ¿no? Teníamos un régimen de convertibilidad que ya de por sí era una bomba de tiempo. Era un CEP, un corsé enorme. Exactamente. Era un corsé que te impedía, digamos, generar las condiciones para tener una economía normal, porque la Argentina en convertibilidad no era una economía normal. Entonces, digo, bueno, pero digamos, no hagamos historia económica aquí, pero me parece que lo importante es que aprendiendo de lo que no se debe hacer, la deuda fue una especie de, este aumento del endeudamiento que insisto, no es para nada preocupante en términos de capacidad de repago que tiene la economía argentina, aunque sí tuvo un impacto y tiene un impacto sobre el presupuesto, sobre la carga de intereses, que también se puede financiar. Esto se ha hecho básicamente para suavizar esta corrección fiscal que es absolutamente necesaria y en la cual el gobierno estamos todos convencidos. Esto es así. Y bueno, y como dijiste, ¿no? Para poder empezar a hacer toda esta obra que era absolutamente vital además, para toda la gente. Absolutamente. Tengo que ir a un pequeño suspirito, vos sabés, Ricardo, así suspirito. Yo voy a dejarte picando. Vos sos de Racing, ¿no? Sí, señora. ¿Cómo viene Racing? ¿Estás contento? Bueno, a ver, como todo, comparado con las décadas anteriores muy contento, comparado con estos últimos meses no tanto. Bueno, pero igual vos sos un hombre feliz siempre. Absolutamente, optimista. Es cierto, por naturaleza. No sería de Racing. Absolutamente es cierto. No, lo que digo es, te dejo picando lo siguiente. La Argentina, nosotros tenemos, digamos, un mercado pequeño, aportamos al PBI mundial el 0,6%, en cuanto a población aportamos el 0,7% de la gente que vive en el planeta. Digo, somos chiquititos. Sí. También hay que hacer muchas reformas, ¿no? Como para que seamos atractivos y que vengan, ya están viniendo inversiones, tienen que venir más. Quiero que me cuentes más o menos cómo estás viendo este panorama en el próximo bloque. Okay. En Ford, creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo. Por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro. Pensamos mucho más que en autos. Charlando con Ricardo Delgado, un placer. Ricardo, te la había dejado picando en el área. Digo, somos un mercado chiquito, en realidad. Tenemos que reunir condiciones de verdad de mucho atractivo para que vengan a poner plata acá, que la necesitamos. De hecho, la están poniendo desde ya mitad del año pasado, fines del año pasado, ya empezó a entrar un flujo importante. Pero a ver, claramente nuestro gobierno tiene como visión central, desde el punto de vista de la macro, que la inversión, por supuesto, con el consumo detrás, son los motores principales del crecimiento. Está claro esto. Y la Argentina no puede sostener consumo creciente de la sociedad sin inversión. Este fue el error que se cometió en los últimos años, en particular en el último mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en donde se creía que cebando la bomba del consumo, la Argentina iba a seguir creciendo, y cosa que no creció, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora, el desafío de inversión es el desafío de hacer creíble a la Argentina, de que la palabra confianza en la Argentina tenga un valor. No es trivial, porque inversión es pensar en 10, 15 años en adelante. O sea, aquel que tiene $1 o €1 para invertir en la Argentina, sabe que si planta o implanta una fábrica o digamos, amplía una línea de producción en una fábrica que ya, está apostando a 10, 15, 20 años en la Argentina. No es poner una inversión financiera que uno entra y sale cuando ve que las cosas cambian de la noche a la mañana. Entonces, este es el gran desafío. Yo creo que hay una enorme cantidad de cuestiones que se han hecho. Por supuesto, la primera básica, dar una lógica de normalidad macroeconómica. La Argentina, es importante, Karina, tener en claro esto.
Argentina recibimos una herencia complicada desde el punto de vista macroeconómico. Lo único bueno que hemos recibido es un bajísimo nivel de deuda, y esto me parece que hay que resaltarlo, pero todos los demás problemas, el fiscal, una bomba de tiempo bonita, el cepo, todo atada. Todo atada. Sí. En otro momento la Argentina hubiese ido a una crisis, hubiese estallado todo por los aires, no pasó eso. Y este me parece que es un punto importante que habla bien de la sociedad, ya no del gobierno. De la gente, de todos nosotros. La gente coordinando, no yendo a sacar los depósitos de los bancos. Digo, cosas que en la Argentina en el pasado lo hemos visto reiteradas veces. Y este me parece un dato importante. Empezamos a recuperar crecimiento, como lo estamos haciendo en estos últimos meses, sin haber atravesado una crisis después de 20 meses. Ahora el gran desafío es encontrar los mecanismos, las vías para que venga la inversión real. Que haya más fábricas, que venga la inversión en infraestructura, fondos de infraestructura, que vengan, que existen en el mundo para invertir en, por ejemplo, los programas de participación público-privada, que es un esquema en donde el Estado se abre junto con el sector privado y se asocia de diferentes maneras, en diferentes proporciones. Que es la forma moderna de hacerlo. Es la forma moderna de hacer carreteras, de hacer hospitales, de hacer cárceles, de hacer puertos, incluso de hacer ampliaciones de red de agua potable. Digo, todo ese tipo de cosas están en agenda, los estamos trabajando, los proyectos de PPP ya tienen en cartera más de 26.000 millones de dólares de proyectos. Esto obviamente lleva tiempo, no es soplar y hacer botellas. Tenemos que ser muy claros que no somos voluntaristas, sabemos que los procesos llevan tiempo y creo que la sociedad empieza a entender que el camino está iniciándose, que hay una dirección muy clara de hacia dónde estamos yendo y ciertamente estamos sintiendo el acompañamiento de la gente en cada una de nuestras recorridas y nuestras visitas a los barrios, ¿no? Ahora, vos hablás como punto fundamental, como piedra angular, la confianza. Yo siempre he dicho, lo hemos comentado acá, que yo siempre digo que la confianza es un intangible que cotiza al infinito, porque de verdad no tiene precio, verdaderamente, en el sentido de lo que significa para la malla social, ¿no? Pero hablando de esto, y te lo nanco con lo siguiente, vos hiciste un poquito de refilón en el asunto del tema, lo que son las, por ahí, inversiones financieras, que también son necesarias. Convengamos que un mercado de capitales que tenemos que desarrollar, que todavía es un porotito así, nuestro mercado de capitales, ¿no? Porque tiene que ver con el financiamiento también de las pymes. No, pero claramente, a ver, el conjunto de deudas que tenemos en la Argentina en materia de cuestiones de institucionalidad económica y de organización económica es muy grande, muy grande. Argentina tiene que tener un mercado de capitales, obviamente, para financiar sobre todo a la pequeña y mediana empresa, pero también para poder apalancar a aquellas grandes empresas porque solamente con inversión extranjera no se va a resolver el problema. Nosotros tenemos que motorizar el gran ahorro interno que los argentinos van a ir generando a partir de condiciones de mayor confianza, menor inflación y demás. Y esto hay que canalizarlo, o sea, el mercado de capitales va a tener que ser, como los bancos también, un canal que intermedie entre el ahorro y la inversión. Y me parece que también es un gran desafío. Por ejemplo, el tema de los créditos hipotecarios. Me parece que este es uno de los temas que empiezan de alguna manera a cambiar la forma que los gobiernos miran a la Argentina hacia adelante. No tenemos crédito hipotecario desde hace 70 años. Exactamente. No teníamos. No teníamos crédito hipotecario desde hace 70 años. Bueno, ahora, cuando las condiciones de normalidad macroeconómica empiezan a verse, la inflación es más baja, la gente se anima. Y ya los créditos en UVA están creciendo a una velocidad impresionante. Y ya hay una enorme cantidad de argentinos que sueñan con la casa propia. No es menor esto. Uno que, digo, pero estás le estás cambiando, es revolucionario. Pero totalmente, pero Ricardo, recordemos que porque, viste, hasta hace muy poco tiempo, digo, 1 año y medio atrás, vos hablás de un crédito hipotecario y se te morían de risa, en el sentido de decir, pero esto es imposible que venga a la Argentina, te decía la gente. Exactamente. Con lo cual, era 1 año y medio atrás nomás, digo, porque a veces uno pierde el sentido de... Yo creo que desde el punto de vista del imaginario del argentino, tener la posibilidad de que en vez de alquilar uno puede ir a un banco y le prestan pagando lo mismo que el alquiler, incluso en algunos casos menos que el alquiler, era inimaginable. Hoy existe, eso existe. Y yo creo que, y eso empezó hace 2 meses, esto va a empezar a generar una especie de bola de nieve positiva
que va a hacer que todos en algún momento tengan la posibilidad de acceder a un banco o a un esquema de financiamiento para poder acceder a la vivienda propia. Creo, a ver, este tema de los créditos hipotecarios te lo uno con el concepto del largo plazo versus la cuestión coyuntural. Digo, veníamos por ahí de una época en la cual el objetivo era comprarte el plasma, lo que no está mal, pero ese era el objetivo, era la coyuntura, me quiero comprar el plasma. Eso es pensar tácticamente y en el muy corto plazo. Era el famoso ahora 12. Exactamente. Para comprarse el LED o el plasma versus los 30 años de un crédito hipotecario. Claro. Entonces digo, son dos modos, dos maneras de ver las cosas. La vida en general, me parece. Tiene algún concepto. Y está muy bien tener un plasma. Claro, por supuesto. Todos queremos que eso, y que haya financiamiento para eso, pero queremos que haya financiamiento para lo otro. Exactamente, a eso me refiero. Entonces no podemos matar lo otro para financiar el plasma. ¿Cómo estás viendo el tema en general en el resto del mundo? Porque viste que siempre nosotros también los argentinos somos muy proclives a decir, el mundo nos ayuda, que bueno, ahora el mundo está en contra, todos en contra. Ahora, ¿cómo estás viendo el contexto mundial? A ver, yo creo que el contexto mundial es un contexto de relativa normalidad, ni es espectacular para la Argentina, como lo fue, digamos, en los primeros años después de la salida de la convertibilidad, de la crisis de la convertibilidad, hasta el 2010, te diría, hasta la crisis de 2008-2009 en realidad, y después se recuperó a partir del 2010 algo. Los precios de las commodities que vende la Argentina están allí. Brasil todavía hoy empieza a tener un poquito más, por suerte. Por suerte. Sí. O sea, pensemos que también tuvimos el año pasado complicado con Brasil, con la peor recesión de su historia. Sí. La peor recesión de su historia fue en el 2016 en Brasil, socio principal de la Argentina en materia de comercio y de inversiones. Y creo yo que la tasa de interés todavía va a seguir siendo relativamente baja como para que la Argentina pueda financiar y encontrar este puente de financiamiento que haga que la posibilidad de una corrección fiscal se empiece a ver y que la carga del Estado sobre las decisiones económicas privadas sea menor. Me parece que otro punto de confianza en relación a los extranjeros y a los nacionales tiene que ver con los bonos, ¿no? Digo, ¿cómo sea el tema de los bonos? La apuesta a los bonos. Sí. A ver, yo creo que está claro, por lo menos desde el punto de vista del inversor financiero, que la Argentina es una apuesta importante. Ahora creo que tenemos que complementar esto con el inversor real. Me parece que digamos, tenemos que apostar a que, y el inversor en infraestructura, digamos, que son los temas que por ahí, en los cuales obviamente yo estoy trabajando, pero digo, me parece que tenemos que, y hay espacio para que haya inversión privada en infraestructura. De vuelta, un cambio copernicano. En la Argentina hubo muy pocos periodos, muy pocas etapas en donde la inversión privada en infraestructura se pudo dar, y creo yo están dadas todas las condiciones para que la Argentina sea un país que atraiga en las próximas décadas fuertes volúmenes de inversión. Sí, se va a dar seguro, porque la verdad que en realidad en tan poco tiempo ya empezaron a entrar unas cuantas, y todo esto, como viste, vos como economista, que lo has dicho también varias veces, ¿no? Que en general también el mercado de capitales se adelanta un poco a lo que después va a pasar, ¿no? Sí, claro, pero para eso tenemos que también cambiar ciertas cuestiones que hacen a la institucionalidad y a las decisiones regulatorias y a todo el marco necesario para que invertir a 30 años en la Argentina sea previsible. Exactamente. Bueno, Ricardo, como siempre, un placer, de verdad. Siempre aprendiendo, didáctico, vos de toda la vida. Un placer, ¿verdad, Ricardo Delgado? Muchas gracias. Martes que viene, no se olvide, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chau. Fiat Toro, brutalmente linda. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.